hablamos de los Juegos Olímpicos, pero hablamos de los Juegos Olímpicos con perspectiva de género. Vamos a ver si es así, pero los podemos definir, Juli Codolny, ¿cómo estás? Bien, Buen muy bien. mediodía. ¿Los podemos definir como los juegos más feministas de la historia? Sin dudas los más feministas de la historia. ¿A qué nos referimos? Bueno, sobre todo, quizás lo más superficial, no por eso menos importante, pero sí lo que más se ve. Por primera vez estamos hablando de unos Juegos Olímpicos paritarios. ¿A qué nos referimos? A la participación de los deportistas. El 49% de los y las deportistas fueron mujeres en este caso. Por otra parte, también mucha participación, muy fuerte la participación de personas LGBTIQ+, de personas gays, travestis, transexuales, lesbianas. Todo esto fue posible porque de la nada, naturalmente, no. Hubo una serie de modificaciones que realizó el Comité Olímpico Internacional que tuvieron que ver con incorporar más juegos mixtos, con incorporar, por ejemplo, el deporte de golf para mujeres, entre otros que antes solo existían para varones. Y por otro lado también, y algo muy importante que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, es la modificación respecto de las personas trans. ¿Por qué? Porque hasta el último Juego Olímpico, para poder competir una persona trans, tenía que tener realizada la operación de genitales. Ajá. Bueno, eso se modificó. Ahora el criterio, el parámetro tenía que ver con una cuestión hormonal, de medición de la testosterona. Pero si te parece, Vero, vamos a ver quiénes fueron los protagonistas, les protagonistas de estos Juegos Olímpicos. No fueron los únicos, pero sí por ahí los más icónicos. En primer lugar, ahí tenemos a Kim. Hablamos de ella porque así se hace llamar, se autopercibe. Kim es una persona trans, transgénero y no binaria. Es futbolista canadiense. Canadá obtuvo el oro en lo que fue fútbol femenino. Y Kim en particular obtuvo también su medalla, con lo cual fue medallista olímpica no binaria y transgénero. Pasamos, si querés, aquí a la segunda, Lauren Hubert. Ella es una persona trans que ahí la estamos viendo con la pesa. Sabemos levantamiento de pesas. Exactamente, participó y compitió en lo que es el levantamiento de pesas. A raíz de ella hubo una suerte de polémica. ¿Por qué? Porque ella ya había participado en otros Juegos Olímpicos en la categoría de varones antes de hacer su transición, con lo cual obviamente esto generó algunas cuestiones que tuvieron que ver con decir, bueno, hay cierta ventaja deportiva porque ya ha participado en otra categoría, en la categoría de varón. Bueno, obviamente todas estas polémicas surgen, ¿no? Porque claro, todo el reglamento y el deporte está hecho en base a la división binaria, ¿no? A la división sexual de género de mujeres y varones. Bueno, cuando hablamos acá de Simone Biles, en este caso tenemos que hablar de lo que fue la puesta sobre la mesa del tema de salud mental, ¿no? Exacto. Y esto hablamos necesariamente de feminismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un cambio, quizás no es lo que se ve, ¿no? En términos de participación, de números, pero sí con un cambio en la lógica. Fueron unos Juegos Olímpicos donde se vio una relación de solidaridad, de compañerismo por encima de la competencia, ¿no? Que no es poca cosa porque tengamos en cuenta. En algún momento hasta se puso en duda si iba a continuar o no en los Juegos Olímpicos. Y no solo eso, sino que es la líder de su equipo de Estados Unidos, con lo cual fue muy importante todo lo que tuvo que ver con poder hablar y hacer visible todo lo que tiene que ver con la salud mental. Por eso hablamos, ¿no? De estos Juegos, los Juegos Olímpicos más feministas, en lo que tiene que ver quizás con los números, con esto que llamamos superficial, no porque sea superficial, pero sí lo que más se ve, porque fueron unos Juegos paritarios, pero también lo que tiene que ver con la lógica. Y por último, Vero, para agregar algo, porque no todo fue espectacular, hubo algunas polémicas también que tuvieron que ver con otra cosa. Justamente acá estamos viendo a las chicas de beach volley de Noruega. ¿Qué pasó? El Comité Olímpico las sancionó. ¿Por qué? Porque no usaron el uniforme que debían usar. ¿Sabes cuál era el uniforme que tenían que usar para jugar al vóley? Bikini. Claro, Tenían que jugar en bikini. Sí. Bueno, no se pusieron la bikini, ahí las estamos viendo, se pusieron un shortcito, como hicieron eso violaron el reglamento. Violaron el reglamento y fueron sancionadas. Hubo una reacción en este sentido también de otras mujeres, incluso famosas, en solidaridad para decir, bueno, pagamos la multa porque fueron sancionadas con una multa. Pero bueno, obviamente queda mucho por avanzar. Lo cierto es que definitivamente hubo avances, pero claramente los avances también son progresivos y seguramente los próximos Juegos Olímpicos habrá otros avances en ese sentido. Absolutamente. Gracias, Juli. A vos, Vero.